Què tal, com estan? Entrevistem a Bilbao Marcelo Otamendi, el director del diari Berria. Marcelo, què tal? Hola, estem? Muy bien. Com està el País Basc? Está un poco mirando mucho a Cataluña últimamente, después de haber sido observado por Cataluña durante unas cuantas décadas. Yo creo, bueno, yo puedo hablar de la gente que conozco, tampoco no conozco a todos, no somos muchos, pero tampoco conozco a todos, ¿no? Pero yo creo que la parte abertzale y la parte nacionalista está mirando mucho a Cataluña con una cierta sana envidia, lo que sucedió en Cataluña hace 15 años, que miraban hacia aquí diciendo allí sí, ¿no? No nosotros, bueno, está pasando algo parecido. Y luego estamos en una fase en la que no termina de ordenarse el fin de la época violenta, en la que un gobierno español y el francés, sobre todo el español, porque el francés va a ir a seguidas del español, no quiere implicarse en la resolución del conflicto, en la parte de las consecuencias del conflicto, que son presos, víctimas y desarme. Y está ahí, pues estamos en un parón muy preocupante y muy grave. ¿Pero hay algún temor de que ETA vuelva a tomar las armas? No, ninguno. Yo creo que el mejor indicador para eso son la retirada de escoltas. Porque tú puedes tener o no tu opinión o puedes olfatear un poco el ambiente y puedes hacer tus consultas y preguntar y te puede decir de una manera interesada a la gente, no, tranquilidad. Pero el que no tiene por qué fiarse de lo que te digan otros es la gente que se encarga de la seguridad. Y hoy en día, afortunadamente, muy poca gente lleva seguridad en Euskal Herria. Incluso en España, la Audiencia Nacional, por ejemplo, todos los magistrados, excepto yo creo que el presidente, tienen retirada ya la escolta. Si por parte de los responsables de seguridad del Estado hubiera la más mínima duda de que pudiera darse una vuelta de ETA, no estarían frivolizando con la seguridad de la gente, seguro. Para terminar con esto, al último que le oí meter ETA en el debate político fue al ministro del Interior, Fernández Díaz, cuando dijo ETA está esperando un pacto con Podemos, ¿no? Yo creo que, según las cosas, qué se dicen y para qué se dicen. Porque aquí mucha gente está esperando que haya un gobierno distinto en España que se involucre en la fase final del proceso. O sea, a mí si me preguntas como opción, hay que elegir España, se puede elegir. Ahora solo se puede elegir entre Rajoy y Sánchez. Yo prefiero un presidente como Sánchez, con un Partido Socialista Euskadi que ve las cosas aquí de otra manera, con un Ciudadanos importante, fuerte, que le va a exigir movimientos a la política vasca, y con un PNV cuyos votos necesita para llegar, entre otros, a 176. Por lo tanto, si yo fuera preso y estuviera en la cárcel, pensaría, pues sí, mejor con Sánchez que con Rajoy. La izquierda abertzale tiene ahora la competencia de Podemos. ¿Qué va a salir de esa tensión? ¿Quién va a salir mejor parado? Bueno, igual que en Cataluña y en partes importantes del Estado, se llama el Estado, Podemos es un sorpresón y es un estado de opinión, ¿no? Yo creo que además son los sociólogos que dicen, los sociopolíticos, que dicen, no, eso es un estado de opinión, eso es porque la gente no conoce a los líderes. Yo conozco casos concretos de gente que pensaba que la urna naranja del Senado era para votar para unas elecciones presidencialistas, y he conocido gente que aquí quería votar, gente joven que quería votar a EH Bildu para el Parlamento, para el Congreso de España, y luego para la presidencia del gobierno español, la naranja, y había que explicarles que no, que eso es el Senado y es otra cosa que nadie sabe. No, dos cosas había que explicarles, que no era para la presidencia y luego que el Senado. ¿Y para qué? Más fácil la primera que la segunda. Sin duda. El fenómeno Podemos así ha sido un fenómeno muy importante. Ha habido el voto joven habitualmente, el nuevo voto, el neovotante era votante de la izquierda abertzale en porcentajes de 3 a 5, o sea, de 5 nuevos votantes, 3 eran de la izquierda abertzale. Eso pasaba en los 80, luego dejó de pasar en los 2000 y ahora ha vuelto a pasar, pasó en las elecciones del 2011 para el Parlamento Vasco 2012, 2011 Parlamento Español, 2011 municipales y forales, ¿no? Que otra vez recuperó un poco la ilusión entre la gente joven. Esa ilusión ahora, para las nuevas generaciones, la ha recuperado Podemos. Pero fallaríamos si pensáramos que Podemos solo recibe voto de 30 años para abajo, porque no hay tanto, o sea, no puede recibir tanto voto de ahí, ¿no? Yo conozco gente, algún compañero de trabajo mío, cuya madre con 80 años ha votado con una tranquilidad absoluta a Pablo Iglesias o a Podemos, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué queda ese fenómeno, ese estado de ánimo en España, que yo creo que va a tener que ver mucho con que Podemos al final pueda o no, de alguna manera, condicionar la formación de un gobierno en España. Yo creo que el votante medio Podemos lo que quiere es que las propuestas de Podemos lleguen y se apliquen inmediatamente a los pocos días de votar, no que se convierta en un partido de la oposición, en una oposición mayoritaria, pero que no influye en la política, ¿eh? Porque yo creo que como sube también puede bajar. Me da la sensación de que algunos votantes periféricos de H. Bildu que se han ido a Podemos
han dicho, hombre, si llego a saber que hubiera ido tanta gente, yo me quedo en EH Bildu, porque no quería, ¿no? No quería. Ya. Pero es cierto que mucha gente aquí la ha votado Podemos para que Podemos pueda forzar unos cambios de políticas en tema de resolución del conflicto, ¿eh? Yo creo que aquí una parte importante del voto de Podemos no ha sido tanto por cuestiones sociales, que también, pero el que se le ha ido de la izquierda abertzale, de la periferia de la izquierda abertzale a Podemos, yo creo que ese ha sido más porque hay una fuerza importante en España Que está por un cambio. Sí, que impulse un cambio en las políticas de política penitenciaria, desarme, víctimas, resolución del conflicto, llegar a un acuerdo. Yo creo que ha sido así. Ese tipo de gente, yo creo que ha dicho, después del exitazo del 20 de diciembre de Podemos y del tortazo de H. Bildu, ha dicho, bueno, si llego a saber que íbamos a ser tantos, igual no sé, ¿no? Entonces yo creo que eso puede cambiar en las que hay aquí en octubre, cuando se convoquen. Depende también cómo haya quedado Podemos entonces en España. Si Podemos está en el gobierno, yo creo que va a seguir al alza. Si Podemos se queda en una posición de oro y la gente ve que esas políticas no se pueden aplicar porque no llega, es posible que haya un voto que vuelva, y luego depende también pues cómo se desarrolla el panorama político en esta parte de Euskal Herria, pues de aquí hasta octubre, ¿no? El fenómeno Otegi. Hablando del fenómeno Otegi, hay dos vías. Los que dicen, si se pone al frente de la izquierda abertzale, eso es un líder, sale de la cárcel, es casi como el Mandela vasco. Y los que dicen, no, al contrario, tiene un pasado que le vincula con la violencia, eso es una mochila, cuanto antes aligeren, mucho mejor. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que Otegi sigue siendo todavía un elemento muy importante en la sociología de la izquierda abertzale, en los votantes y en la adhesión. Yo creo que otra cosa es que se presenta en las elecciones, pero en la primera hipótesis que tienes tú, que lidere, yo creo que él saldrá de la cárcel y liderará la aunque no pueda presentarse, digamos. No, podrá presentarse. Podrá presentarse. Sí, podrá presentarse porque la inhabilitación no está concretada, y ya hay el caso de Iker Casanova en el Parlamento Vasco, en el cual el Constitucional sentencia que puede presentarse porque la inhabilitación no fue concretada. Tienes que concretar. ¿Para qué lo inhabilitas? Sí, para qué casos concretos lo inhabilitas y no una inhabilitación general. Si es general, ya decidido el Constitucional, que es el caso de Iker Casanova, parlamentario de H. Bildu ahora en el Parlamento de Gasteiz, dice que o se concreta, y bueno, hablas con los abogados de la izquierda abertzale. Puedes votar y puede ser votado. Sí, porque no se ha concretado, especificado la inhabilitación para cargos públicos, trabajo público y disculpa que inhabilitación general. Ya me Entonces, entenderás. yo creo que él podrá votar y podrá ser votado. Otra cosa es que se presente, pero que liderará a la izquierda abertzale como secretario general porque es el secretario general de Sortu, eso seguro. Ya. ¿Y por qué dudas que se presente? Bueno, porque antes tenía que... Bueno, no dudo, digo, a mí, o sea, si me preguntan los pros y los contras, ¿no? Los contras es que antes tenía que pelear con Urkullu. Ya tenía que pelear con Urkullu y con Podemos. Como figura, ¿eh? Porque si tú pones todos tus huevos a la cesta de Otegi y dices, Otegi va a ser el que va a ganar las elecciones y el que va a frenar a Urkullu y va a frenar también a Podemos, si no lo hace, fracasa. Si levantas unas expectativas tan grandes sobre Otegi, o sea, Otegi o gana las elecciones, otra cosa es que luego pueda formar un nuevo gobierno, pueda ser el Lehendakari, o gana las elecciones o no tiene un buen resultado, porque estamos hablando de terminología, como has dicho tú, el Mandela vasco. Sí. Entonces, claro, si tú le das a Otegi esa misión de una izquierda abertzale, no del 2011 que iba con Bildu muy bien, sino que las últimas 2 o 3 convocatorias electorales no le ha ido tan bien, ni las municipales le ha ido bien, y tampoco le ha ido muy mal en las españolas por el efecto Podemos. Si tú le das al papel y le cuelgas la obligación de salvar a la izquierda abertzale electoralmente, si no lo consigue, fracasa. Y no creo que sea bueno para Otegi ni para la izquierda abertzale que en la primera que sale Otegi de la cárcel no gane las elecciones. Yo creo que la mochila esa que comentas tú ya la tenía antes, cuando todavía te estaba matando, y era un fenómeno sociológico. Otegi arrastraba masas y seguirá arrastrando masas. ¿Has hablado alguna vez con alguien del gobierno español sobre ello? No, nunca he tenido la oportunidad, y no conozco el caso de ningún torturador y ningún responsable político de las torturas que en esta fase del proceso haya dicho, bueno, yo creo que sería bueno que habláramos con nuestras víctimas y que hiciéramos encuentros restaurativos con las víctimas y explicarles por qué torturábamos, y que a nosotros tampoco nos gustaba torturar, porque es la situación de ETA, han matado a nuestros compañeros, algo, ¿no? Luego te lo puedes creer o no. Pero aquí se están dando encuentros restaurativos entre miembros de ETA con víctimas de ETA, con sus víctimas, pero no se ha dado un solo caso todavía en el que ningún torturador, o ningún jefe de torturadores, o ningún responsable político de la tortura, ni lo hayan reconocido públicamente, no te digo ya, intentar buscar a sus torturados y decirles, mire, le quiero reconocer que esto se hizo así, se hacía por esto, lo siento mucho.
no deberíamos haberlo hecho, en la medida que quisieran, ¿no? Que tampoco, me lo has preguntado y te lo respondo, es la primera vez que lo digo en público, nunca lo he dicho hasta ahora, ¿no? Pero ya es hora que también por parte del Estado se reconozca que en este país se ha torturado muchísimo. El mayor centro de tortura de la Europa occidental en los últimos 40 años, digo de la occidental, no de la soviética, es el cuartel de Incharrondo. No hay ningún centro de detención, otra cosa son los centros penitenciarios, pero ningún centro de detención de investigación policial en toda Europa en los últimos 40 años que haya recibido no ya denuncias que nos las inventamos, sino sentencias de su propia justicia. No olvidemos que el máximo jefe de la lucha antiterrorista en España, el general Galindo, terminó con una condena de 74 años por secuestrar y matar a Lassa y Zabala. Eso no se ha dado en Europa en ningún caso. Que no quiere decir que no se haya torturado en Europa, pero no se ha torturado en Europa en 40 años con la intensidad que se ha torturado aquí. Y sería bueno que poco a poco, aunque para mí siempre sería insuficiente, que poco a poco alguien vaya reconociendo desde el punto de vista del Estado que esas cosas se han hecho así y que no tenía que haberse hecho. ¿Qué está haciendo la sociedad vasca con todo esto? ¿Olvidarlo? ¿Buscando la reconciliación? ¿Manteniendo el odio más o menos soterrado? A ver, yo creo que hay, como en cualquier conflicto, la gente que lo vive directamente, porque lo ha vivido, porque le han matado a tu padre, le han pegado un tiro en la nuca a tu padre por ser empresario, y la gente que lo vive tan directamente porque es familiar de esa persona que ha pegado el tiro en la nuca y está en la cárcel para los próximos 200 años, y que tiene que ir a 800, unos tienen que ir al cementerio a visitarlo y los otros a 800 kilómetros de distancia por la política de alejamiento, que no de dispersión, porque se les podía haber dispersado sin alejarlos. Un matiz que yo creo que es interesante tener en cuenta. Y entonces, excepto esa gente que lo vive, que lo ha vivido muy de cerca, el resto de la población, si a ti no te tocaba ninguna bomba, ni un coche bomba en tu zona y no te ha tocado ningún atentado, lo vivía más o menos distante. Esos son mecanismos de defensa que tiene, mecanismos de escape que tiene cualquier sociedad. La gente iba al fútbol, podía suceder el viernes, no sé qué, la gente el domingo iba al fútbol. ¿Eso quiere decir que somos una sociedad insana? No, eso sucede en cualquier sociedad donde hay una violencia civil, ¿no? La convivencia no va a ser mucho más que esto. En los próximos 10 años. No, y en los próximos 100 años tampoco. O sea, la convivencia no va a ser mucho más que esto. La convivencia va a ser que una persona de ideología del Partido Popular pueda presentarse a las elecciones y puede ir por la calle sin escolta. Eso es la convivencia. Otra cosa es la lectura del pasado, ¿eh? Y que una persona, unos padres que porque tengan un hijo que milite en una organización juvenil de la izquierda Abertzale, no tengan el miedo de que lo vayan a tener al día siguiente, lo vayan a torturar, lo vayan a acusar de no sé qué cosas que haya hecho o no haya hecho y lo manden a 800 kilómetros. Pero de ahí a la fraternidad hay un paso. No, porque tampoco se da fraternidad en todo el mundo. En Madrid la gente de izquierdas botea en Malasaña y en Lavapiés y la gente de derecha en la zona nacional y hace compras en la calle Serrano. Digo que en sitios donde no donde no hay ese tipo de procesos, y familias donde no se habla de política. Ya, yo conozco, te lo digo luego fuera de cámara, que famoso político catalán no ha ido estas navidades a comer a casa a los suegros porque no quería pelear con los suegros porque lo que su partido político ha hecho estos últimos 2 o 3 meses. Ya se me entiende. No ha ido porque no quería pelear. Y familias de España donde el padre es muy de extrema derecha o muy de derecha y los hijos son de Podemos, pues tampoco se soslayan esos temas, pero eso ha sucedido siempre. Entonces no vamos a pretender que en este país se dé un tipo de hermandades que no sea en ningún sitio. Entonces la gente de la izquierda Abertzale seguirá poteando y reuniéndose y acudiendo a actos más o menos de sociología de la izquierda Abertzale, igual que en Cataluña la gente independentista irá a no sé qué casal o irá a no sé qué mesa redonda, y la gente que no es independentista pues irá a no sé dónde. Y en Barcelona hay zonas donde son más... Seguro. Se es más independentista que en otras, ¿no? Entonces yo creo que no sería bueno idealizar tampoco algunas situaciones que no suceden. Aquí lo importante es que la gente pueda desarrollar su vida normal, con absoluta normalidad, sin tener que mirar para atrás, pero tampoco sin pretender que a los de la izquierda Abertzale en las zonas más socialistas o populares les aplaudan por la calle. Cosas que no tienen sentido. Y yo a veces me da la sensación de que hay gente que está dibujando un futuro que es imposible, que no se da en ningún sitio del mundo, tampoco donde ha habido conflictos de violencia, ni de lucha armada, ni de represión, ni de secuestros, ni de coches bomba, ni no los ha habido, ¿no? Entonces yo creo que, y la frase no es mía, la frase es de Jesús Seguiguren, la paz no es mucho más que esto. Otra cosa es que luego los que han sido agentes directos en este proceso, porque no vamos a echar la culpa a toda la sociedad, hay también una tendencia a echar la culpa a toda la sociedad, y esto ha sucedido porque toda la sociedad, a mí no se me ocurre decir que en este país se ha torturado mucho y la culpa es de los ciudadanos. No, la responsabilidad de los tiros de ETA
y la responsabilidad de la tortura es de los que han torturado y los jefes políticos que, sabiendo que se ha torturado, lo han negado. Lo han negado, lo han condecorado, lo han indultado, pero no de los ciudadanos. La gente que estaba aquí, que está repartiendo las bombonas de butano, no tiene ninguna culpa de que o unos pegaron un tiro en la cabeza u otros torturaron. Yo creo que las responsabilidades son de los que son. Yo creo que sí es bueno que con el tiempo, aquellos que han estado muy en primera fila, en una reflexión que amplío yo ahora a los medios, ¿no? Yo creo que los medios también tenemos que reflexionar de lo que hemos hecho en el pasado. Algunos hemos empezado a hacerlo en público. Y tenemos que reconocer que nosotros, yo reconozco, que siendo yo director del diario, me he acercado más a unas víctimas, desde el punto de vista profesional, mediático profesional, y también del humano, que a otras víctimas. Y yo que algunas víctimas, cuando han sucedido cuando algún articulista de algún periódico fue víctima de un atentado mortal por parte de ETA, lo mató ETA, nosotros trabajamos la información, trabajamos su perfil, trabajamos el funeral, las manifestaciones, todo, pero yo no me acerqué a su entorno profesional y mediático a decir, esto está mal hecho, estas cosas hay que arreglarlas, vamos a arreglar esto entre todos. Yo eso no lo hice. Y no voy a decir que me equivoqué, porque seguramente cuando lo hice ya sabía que lo estaba haciendo mal. Luego se podrá explicar de mil maneras por qué estamos tan atrincherados, ¿no? Pero nosotros hemos atendido más desde el punto de vista mediático humano a unas víctimas que a otras. Al igual que otros, pues yo no voy a hablar mucho de los otros, han atendido mucho más a otras víctimas que a otras. Entonces me da la sensación que unos hemos atendido más a las víctimas del Estado y menos a las de ETA. No hablo desde el punto de vista informativo, porque desde el punto de vista informativo nosotros hemos tratado todo. Pero el punto de vista es en el que vas a una redacción y te presentas y dices, esto está mal hecho, esto no tenía que haberse hecho así. Es que vas a la redacción de esa víctima de ETA a decir eso. Y los demás, lo mismo, pues han atendido más a las víctimas del Estado y no han atendido a las víctimas con colocaciones de derechos humanos absolutamente inaceptables, como es la tortura o ametrallamientos sumarísimos o cosas. Aquí se han hecho auténticas barbaridades. Bueno, el caso Lasa Zabal es emblemático. El jefe más exitoso a la lucha contra ETA termina con una condena de 75 años, ¿no? Entonces, yo creo que también los medios tenemos que hacer esa reflexión. No solo los medios dar clases en los editoriales a los demás de lo que hay que hacer. Y nosotros, yo lo estoy haciendo ahora, y lo he hecho 2 o 3 actos públicos ya, en alguna entrega de premios, lo he hecho. Yo en una entrega de premios en Andoain, que es donde mataron un columnista Lope de la Calle, comunista del Mundo, cuando nos entregaron un premio hace pocos años, dije, este es un buen momento y una buena ciudad para recordar o para admitir que nosotros esto lo hicimos mal. Y dije, no nos equivocamos. Yo ya sabía que no lo estaba haciendo. Lo digo esto, lo de no equivocarse, porque cuando alguien algún día recordará o reconocerá que se ha torturado y mucho, y que su partido político tenía responsabilidades en la tortura, que por respeto a los torturados no digan, nos equivocamos. No se equivocaron. Ustedes saben lo que estaban haciendo, reconozcan que lo hicieron mal. Yo reconozco que sabía que lo estaba haciendo mal. No lo hice bien. No me acerqué, no puse a acercarte a todas las víctimas. Para algunas profesionalmente te tocan más cercanas, o porque las conoces, por tu trabajo, o porque pertenecen a algunos medios de comunicación y han sido víctimas. Entonces, yo no diré, el día que esté con ellos, o cuando esté con ellos, no les he dicho, nos equivocamos. No nos equivocamos, lo hicimos mal. No me salía de dentro, ¿no? Sí, ya sabía que tenía que haberme salido, pero no lo hice. No lo hice. No lo hice y luego podré explicar que estamos atrincherados, que a mí también me daban. Que con algunas víctimas, como nadie se preocupaba, pues nos preocupábamos a nosotros y aquellas ya tenían. Podré buscar explicaciones, que en algunas veces soy sinónimo de excusa, y ya veremos. Pero yo creo que es bueno que los medios, y sería bueno también que los medios nos sometiéramos a un análisis profesional, realizado por profesores de la universidad de reconocido prestigio, que se suban un par de pisos más arriba y vean lo que hemos hecho los medios los últimos 40 años y que nos pasen a cada medio, esto no es porque hacerlo en público tampoco, ni hacer un concurso de quién lo ha hecho mejor o peor, ¿no? Pero que nos pasen a cada medio el book de las cosas que hicimos mal y que hicimos bien. Y yo creo que vamos a sacar mala nota todos. No sé si todos estamos dispuestos a decir que vamos a sacar mala nota. Yo sí digo, sacaremos mala nota. Ya me gustaría que mis colegas también tuvieran la disposición de decir, yo creo que nosotros tenemos que sacar mala nota. Y yo creo que ese ejercicio que tenemos que hacer los medios, también tenemos que hacerlo. No solo
los responsables políticos, no solo los miembros de partidos políticos, no los agentes políticos, no solo los miembros de ETA, no solo los agentes del Estado que no lo van a hacer, no solo las víctimas de ETA. Yo creo que los medios tenemos que hacer. Y yo te digo, un día que recibí un premio, que era un día para Alegría y para Las Palmas, pues me puse serio y dije que en Andoain yo no hice lo que tenía que haber hecho cuando mataron a Lope de la Calle, pero que no me equivoqué. Que yo creo que ese matiz es importante, porque ahora lo vamos a intentar tapar todo con equivocaciones, no. Yo sabía lo que estaba haciendo y sabía lo que tenía que hacer y no hice. Marcelo Otamendi, moltíssimes gràcies A per tot el que vosaltres ens has per explicat. visitar. Fins una pròxima ocasió.